Con la mirada baja y las piernas cruzadas, el chavo se abrazaba a sí mismo, mientras su mente se perdía en recuerdos recientes, aún demasiado dolorosos. Horas antes, todo había sido diferente. Kiko y la Chilindrina jugaban con él al avioncito en el patio central, riendo y corriendo alrededor de las macetas. Mira, chavo. Ahora voy a saltar con un solo pie, dijo Kiko, presumiendo como siempre. Ay, eso yo lo puedo hacer mejor, respondió la Chilindrina, cruzando los brazos. El chavo solo reía, contento de estar con sus amigos. Por fin, un día sin regaños ni hambre. Todo parecía perfecto. Hasta que, de repente, Kiko soltó. ¿Y si vamos a jugar a la calle? La Chilindrina se mostró emocionada de inmediato. Sí. Allá hay más espacio y podemos correr más rápido. El chavo se puso serio, recordando lo que siempre les decían los adultos. Pero don Ramón te dijo que no podía salir, Chilindrina. Y doña Florinda también le dijo a Kiko que era peligroso, que había muchos carros. A mí no me importa, interrumpió Kiko, inflando los cachetes. Yo hago lo que quiero. Y yo también, agregó la Chilindrina. Además, tú te puedes quedar si quieres. Cobarde. El chavo bajó la cabeza. No le gustaba que le dijeran así, pero tampoco quería desobedecer. Bueno, yo me quedo, murmuró. Sin más palabras, Kiko y la Chilindrina salieron por la reja, entre risas y gritos de emoción. Minutos después, la tragedia golpeó la vecindad. Un grito desgarrador se escuchó en la calle. Luego, los vecinos comenzaron a salir corriendo. Doña Florinda se desmayó en cuanto vio la escena. Don Ramón cayó de rodillas. El profesor Girafales se llevó las manos al rostro, sin poder creerlo. Ambos niños yacían en el pavimento, atropellados por un conductor que jamás se detuvo. Más tarde, en medio del caos, alguien preguntó. ¿Alguien los vio salir? El chavo, con la voz quebrada, dijo. Yo los vi. Les dije que no salieran. Les dije. Pero no me hicieron caso. Un silencio tenso lo envolvió, seguido por voces cada vez más fuertes. ¿Y por qué no nos dijiste nada antes?, gritó doña Florinda, con los ojos rojos de furia. Era tu deber avisar, exclamó el señor Barriga. Pudiste evitarlo, muchacho, añadió el profesor Girafales. Don Ramón estaba allí también. Quería decir algo en defensa del chavo, pero no pudo. Las lágrimas y el enojo le nublaban la mente. Solo apretó los dientes y cerró los ojos. De vuelta en el presente, el chavo, solo en el patio, no podía contener las lágrimas. El barril ya no era un refugio. La vecindad ya no era un hogar. Susurró, con voz apenas audible. Oh. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Después de eso, en la vecindad, el silencio seguía siendo espeso, como si el aire mismo cargara con el peso de la tragedia. El chavo seguía sentado en el patio, con la cabeza baja, cuando de pronto una voz rompió la quietud. Yo. El niño levantó la vista, con los ojos abiertos por la sorpresa. El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, exclamó el héroe con su característico gesto de valentía. Síganme los buenos. Acto seguido, el Chapulín empezó a caminar con paso decidido. Pero a los pocos pasos tropezó con una maceta y cayó al suelo de forma estrepitosa. ¿Se hizo daño?, preguntó el chavo, con preocupación. Claro que no. Solo estaba explorando el terreno, respondió el Chapulín mientras se levantaba, sacudiéndose. El chavo no pudo evitar soltar una leve risita, aunque su mirada seguía opaca. El Chapulín se acercó y, poniéndose serio por un momento, preguntó. ¿Qué es lo que pasa, chavito? Entonces, con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, el chavo le contó todo. Desde cómo advirtió a Kiko y la Chilindrina, hasta cómo fue culpado por todos los adultos. Cada palabra le dolía, pero el Chapulín escuchó con atención, sin interrumpirlo. Al final, el héroe asintió con firmeza. Entonces, tengo una misión muy importante. Hablar con todos los vecinos. El chavo, con un destello de esperanza brillando en sus ojos por primera vez en días, asintió con la cabeza. Sí. Por favor. El Chapulín Colorado se puso de pie con decisión y caminó hacia el hogar de doña Florinda. Dentro, se encontraba ella junto al profesor Girafales, tomando café como acostumbraban. ¿Qué haces aquí, Chapulín?,
Preguntó doña Florinda, algo sorprendida. Vengo a hablarles sobre el chavo. Dijo con tono firme. Él no tiene la culpa de lo que ocurrió. Les advirtió. Son solo niños. Cometieron un error, pero el chavo no merece cargar con todo. Ambos adultos lo miraron en silencio. El profesor Girafales suspiró, pero doña Florinda cruzó los brazos con dureza. Él se quedó callado. Y por eso pasó lo que pasó. El chapulín no insistió más. Sabía que a veces el corazón necesita más tiempo que la mente para entender. Luego fue a la casa de doña Clotilde. Ella, aunque conmovida, dijo: no puedo mirar al chavo sin recordar a esos pobres niños. No puedo. Después, fue a casa de don Ramón. El hombre estaba sentado en una silla vieja, con el rostro más apagado de lo habitual. Don Ramón, dijo el chapulín. El chavo no es culpable. Necesita a alguien que lo defienda, que lo escuche. Usted siempre lo cuidó. No lo deje solo ahora. Don Ramón lo miró, sin responder al principio. Pero algo en sus ojos cambió. Como si una pequeña chispa se encendiera dentro de él. Tienes razón, chapulín. Dijo finalmente. Él es solo un niño. Y yo fui un cobarde por no defenderlo. Por último, el chapulín se encontró en el pasillo con el señor Barriga, quien venía a cobrar la renta. ¿Y tú qué haces por aquí?, preguntó el empresario. Defendiendo a alguien inocente, respondió el chapulín. Usted también tiene un corazón. Úselo para ver la verdad. Pero el señor Barriga solo se encogió de hombros y siguió caminando. Esa tarde, el chapulín volvió a reunirse con el chavo en el patio. El niño lo miró con ojos ansiosos. ¿Qué dijeron? El chapulín bajó la mirada un momento, y luego habló con dulzura. Las malas noticias. La mayoría no te cree. Pero hay una buena. Don Ramón sí. Él va a cuidarte, como antes. El chavo sonrió un poco, y aunque aún dolido, se notaba aliviado. Gracias, chapulín. Mañana volveré. Y seguiré intentando. Dijo el héroe. Porque los buenos siempre encuentran la forma. Entonces, yo te esperaré. Dijo el chavo, esta vez con voz más firme. Y por primera vez en muchos días, el niño entró a su barril con una pequeña chispa de esperanza. Después de eso, el atardecer había llegado sin prisa, y el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Después de la visita del chapulín colorado, el chavo permaneció un rato más dentro de su barril, abrazado a sus rodillas. Pero con el pasar de los minutos, el silencio comenzó a inquietarlo, y decidió salir para jugar un poco, intentando olvidar, aunque fuera por unos momentos, el peso de sus recuerdos. Con una pelota vieja que encontró cerca de la pila de agua, empezó a patearla por el patio. Jugaba solo, pero fingía que sus amigos aún estaban allí, riendo con él. Toma, Kiko. Ahora tú, Chilindrina. Decía con entusiasmo, mientras pateaba el balón con fuerza. Sin querer, tiró una maceta, luego un balde lleno de agua sucia, después volcó una caja de madera donde doña Clotilde guardaba frascos. El patio quedó hecho un completo desastre, y el chavo, sin notarlo, terminó cubierto de tierra, hojas y manchas. Fue entonces cuando doña Florinda salió de su casa, con una taza de café en la mano. Al ver la escena del patio, se quedó petrificada por un segundo, y luego su rostro se transformó en furia pura. Chavo del 8. Gritó. ¿Qué has hecho, escuincle mugroso? Mira cómo dejaste todo. El profesor Girafales, que estaba sentado dentro, salió a ver qué ocurría. ¿Qué pasa, mi querida Florinda?, preguntó, pero al ver el estado del patio, frunció el ceño. Esto es inaceptable, muchacho. No tienes respeto por nada. El chavo no dijo nada. Solo se encogió y miró al suelo. No había querido causar problemas, solo jugar. Doña Clotilde se asomó por la ventana y también salió. Otra vez tú, niño del demonio. No puedes pasar un solo día sin hacer travesuras. El señor Barriga, que justo llegaba con su maletín de cuentas, también se unió al grupo. Esto es intolerable. No solo no paga la renta don Ramón, sino que su protegido destruye la vecindad. Pero fue doña Florinda quien cruzó el límite. Ya me cansaste. Gritó, y con un rápido movimiento, le dio una fuerte cachetada al chavo. El golpe resonó por todo el patio, y el niño apenas logró mantenerse en pie. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos.
Pero antes de que ella pudiera levantar la mano otra vez, una figura salió disparada de la casa número 72. «Ya basta», gritó don Ramón, sujetando la mano de doña Florinda. «No vas a ponerle un dedo más encima». «Suéltame, rufián», exclamó ella, forcejeando. El profesor Girafales, al ver a don Ramón sujetando a doña Florinda, reaccionó sin pensar. Le lanzó un puñetazo directo al rostro. Don Ramón retrocedió, tambaleando, pero sin caer. En un instante, respondió con un golpe propio. «A mí no me pega nadie, profesor de pacotilla. Usted se lo buscó, holgazán». El señor Barriga intentó intervenir. Por favor, no peleen. Calma». Pero ya era demasiado tarde. Todos gritaban, todos peleaban. El caos se apoderó del patio. Y en medio de todo, nadie notó que el chavo se alejaba, paso a paso, con la mirada vacía. Subió lentamente las escaleras y se detuvo frente al departamento 8. El lugar donde dormía, el único rincón que podía llamar hogar. Entró, cerró la puerta, y se sentó en un rincón oscuro. Abajo, la pelea terminó como todas. Con cansancio, gritos dispersos y cada quien yéndose a su departamento con rabia. Nadie mencionó al chavo. Nadie se preguntó dónde estaba. Solo el silencio volvió a adueñarse de la vecindad. Y la tristeza, del corazón del niño. Después de eso, la noche había caído sobre la vecindad. Las luces estaban apagadas, y el silencio solo era interrumpido por el lejano ladrido de algún perro callejero. Desde el departamento 8, una figura menuda y encorvada se asomó con cuidado. Era el chavo del 8. Llevaba una pequeña bolsa amarrada al extremo de un palo, sobre su hombro. Dentro, sus escasas pertenencias. Una lata vacía, un muñeco sin brazo y una cobija vieja. Lo único que tenía en el mundo. Caminó despacio por el patio, mirando todo por última vez. Todo esto es mi culpa. Susurró para sí mismo, con la voz quebrada. Si yo no hubiera estado aquí, tal vez todos serían más felices. Sus pies descalzos tocaron el umbral de la salida de la vecindad. Se detuvo unos segundos, giró lentamente la cabeza, y con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Adiós, vecindad». Y se fue, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Mientras tanto, en el departamento 72, don Ramón terminaba de envolver con cuidado una torta de jamón. Había tenido la intención de dársela al chavo desde la tarde, pero con la pelea, lo había olvidado. Un sentimiento de culpa lo acompañaba desde entonces, y al recordar al niño, se apresuró a salir de su casa. Subió las escaleras con una sonrisa cansada, tocó la puerta del departamento 8 y notó que estaba entreabierta. Empujó con suavidad. Y encontró la habitación vacía. La cobija no estaba, ni su muñeco, ni su lata. «Chavito», susurró, pero no obtuvo respuesta. La sonrisa desapareció de su rostro. Salió corriendo por el patio, atravesó la salida y se adentró en las calles frías de la colonia. Caminó sin rumbo, buscando entre callejones, esquinas y mercados cerrados. Cada paso lo hacía más consciente de que algo estaba mal. Fue entonces cuando lo vio. En un callejón oscuro, junto a unos contenedores oxidados, estaba el cuerpo del chavo. Sus ropas estaban rasgadas y manchadas de sangre. Varias heridas, profundas y crueles, cubrían su pequeño cuerpo. «No. No. Chavito», gritó don Ramón, arrodillándose a su lado. Lo levantó con cuidado, abrazándolo contra su pecho mientras sus lágrimas caían sobre el rostro pálido del niño. «¿Por qué, Dios mío, por qué a él? Si solo era un niño. Un niño». Y en ese instante, desde las sombras, se escucharon varios disparos. Don Ramón soltó un quejido seco, y su cuerpo se desplomó sobre el del chavo. El silencio volvió al callejón. Solo interrumpido por el sonido de pasos alejándose en la oscuridad. Esa noche, nadie en la vecindad supo lo que ocurrió. Pero al amanecer, el Chapulín Colorado regresaría. Y encontraría una verdad que ningún golpe ni mazo podría arreglar. Después de eso, al día siguiente, la noticia se esparció como pólvora por toda la ciudad. Hallan muertos al niño conocido como el Chavo y a un hombre identificado como don Ramón en un callejón del centro. Las autoridades no pudieron dar con los responsables. Las calles estaban en silencio esa mañana, pero la vecindad ya no era la misma.
Esa misma noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, una extraña oscuridad envolvió el lugar. Las luces titilaban. El cielo parecía más bajo. Un olor a humo empezó a colarse por los rincones. Un incendio. Uno que comenzó de forma silenciosa, pero que pronto devoró las paredes, techos y maderas podridas de cada departamento. El fuego crepitaba furioso, consumiendo todo a su paso. Y en el patio central, los cuerpos yacían sin vida. El profesor Girafales, con el rostro marcado por terror. Doña Clotilde, congelada en un último grito. El señor Barriga, aplastado bajo escombros ardientes. Ñoño, calcinado a pocos metros de un cuarto. Nadie sobrevivió. Frente al portón, observando sin moverse, estaba él. El Chapulín Colorado. Pero ya no era el mismo. Su traje rojo brillante se había teñido de negro opaco. Las antenitas, ahora azules, parecían emitir una tenue luz, como si detectaran lo que quedaba de conciencia en aquel lugar maldito. Sus ojos, apagados y sombríos, reflejaban el fuego que danzaba dentro de la vecindad. Esto, dijo con voz profunda, más grave que nunca. Esto es por su culpa. El fuego estalló con fuerza detrás de él, proyectando sombras deformes en las paredes exteriores. Por ser unos mensos. Por culpar a un niño. Por burlarse de su dolor. Por nunca haberle dado una oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Incluso ustedes, niños. Kiko, Ñoño, la Popis. Se reían de que no tenía padres. De su pobreza. De su soledad. Nunca supieron el daño que hacían. Cerró los ojos, respiró profundo, y murmuró con rabia contenida. Él solo quería ser feliz. Un viento helado atravesó la calle cuando dijo sus últimas palabras. ¿Y ustedes? Ustedes se llevaron también a un hombre inocente. Uno de los pocos que lo quiso como a un hijo. Se giró lentamente. El fuego crepitó detrás. Espero que todos ardan en el infierno. El Chapulín Colorado desapareció entre la niebla de la madrugada. Nadie volvió a verlo. Y nadie volvió a mencionar la vecindad. Desde entonces, ese lugar quedó reducido a cenizas. Y a susurros malditos. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.